capítulo 24, versículo 44 al 47. Gloria a Jesús. Lucas 24, 44 en adelante. Amén. Voy a estar hablando acerca de lo que es necesario. Mantenga esa palabra en su mente, lo que es realmente necesario. Amén. Lucas 24, 44 dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Bendito el Señor. ¿Se puede sentar? Lo que es realmente necesario, lo que es necesario. Cuando oímos esta palabra, la palabra necesario, ¿qué significa? Amén. Siempre estamos buscando indispensablemente para algo. Algo que es imprescindible, o sea, que no se puede dejar fuera, que no se puede prescindir de eso para lograr algo, ¿verdad? En este momento voy a estar hablando acerca de lo que fue necesario para Jesús hacer por nosotros y lo que es necesario que nosotros hagamos. Bendito el Señor. Jesús lo hizo no porque Él lo necesitara, sino por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer muchas cosas necesarias para experimentar la salvación, crecer en la salvación y perseverar en la salvación. Amén. Bendito el Señor. Es bien importante, hermanos, nosotros como cristianos mantener nuestras prioridades correctas. Amén. Sabemos que en el reino de Dios hay muchos mandamientos, pero hay prioridades, hay mandamientos que son prioritarios. Y entre ellos, pues, vemos el gran mandamiento, que lo tenemos ahí en la pared, Marcos 12, 30 al 31. Cuando el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, el amor a Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento, este es el primero. Todos los demás se derivan de ellos, ¿verdad? Cuando Jesús dijo estas palabras, Él resumió los mandamientos en esos dos. Los primeros 4, 10 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los otros 6 mandamientos, ¿verdad?, en la ley de Moisés, tenían que ver con nuestra relación con el prójimo. Entonces Jesús los resumió en 2. Los mandamientos deben ser obedecidos, pero por amor. Amén. Si no está el amor de Dios, si no está la actitud correcta, de nada vale. Entonces lo que es más necesario en la vida cristiana es el amor, ¿verdad? Y vamos a ver que por eso Jesús se entregó, por eso Jesús estuvo dispuesto a padecer, a sacrificarse, aunque Él no tenía que hacerlo por Él, pero sí por nosotros. Sí fue necesario que lo hiciera por nosotros. Hay personas que no le dan importancia a estas cosas, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas en los caminos del Señor, pero si no tenemos las prioridades correctas, hermanos, Dios no las recibe. Amén. No queremos simplemente hacer las cosas para Dios, queremos que Dios las reciba, ¿verdad que sí? Estábamos hablando de la alabanza, no solamente cantar por cantar, sino que Dios reciba nuestra alabanza porque es para Él, ¿verdad que sí? No venimos a la iglesia solamente a perder un momento más, unas horas. No, venimos a que Dios se agrade de nosotros, a que Dios reciba esa alabanza que suba, dice la palabra, como un perfume, un incienso. Pero es necesario que para que eso suceda, nuestras prioridades estén correctas, amén. Y que sobre todo su amor inunde nuestras vidas. Veamos lo que fue necesario para Cristo hacer por causa de nosotros. Y luego vamos a ver qué es necesario para nosotros hacer por amor a Cristo, amén. Primero, dice acá, era necesario que el Mesías padeciese y muriese. Había leído eso, ¿verdad? Era necesario que se cumpliesen las profecías acerca del Mesías, acerca de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, ¿verdad? Qué bonito que Cristo nació, amén. Su nacimiento impactó la humanidad, su nacimiento fue aclamado por los ángeles, fue tremendo, ¿verdad? Pero lo más importante no es que Cristo nació, gloria a Dios por eso, sino a qué vino a la tierra. Vino, lamentablemente, con una misión no muy placentera, vino a padecer, vino a ser azotado, vino a ser herido, vino a ser masacrado, vino a morir en la cruz por causa de nosotros, por amor a nosotros.
Dice los versículos que leímos, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que la palabra de Dios se cumpliera. Y la palabra de Dios siempre se ha de cumplir, ¿verdad que sí? Sabemos que la Biblia toda fue escrita para anunciarnos la venida del Mesías. Amén. El Antiguo Testamento nos anuncia su primera venida. Y el Nuevo Testamento nos revela su venida y nos anuncia su segunda venida. Y todo lo que dice la palabra se ha de cumplir. Es necesario que todo aquí se cumpla, ¿verdad? Y se está cumpliendo y se cumplirá porque es palabra de Dios, no palabra de hombre. Hermano, es necesario que toda la palabra se cumpla. Y si usted ha leído lo que falta por cumplirse en la palabra, es para temer y temblar ante lo que dice la palabra que viene para esta humanidad y para este mundo perdido, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, pero era necesario que todo lo que decía la palabra del Cristo, del Mesías, se cumpliese. Se profetizó su nacimiento, se profetizó, hermanos, su sufrimiento, se profetizó su muerte vicaria en la cruz, su muerte sustituta, sus sufrimientos en la cruz. Cuando nosotros vamos a Isaías 53, versículo 3, oiga cómo dicen estos versículos que hablan de Jesús, están profetizando su sufrimiento. 740 años antes de Cristo nacer, el profeta Isaías anuncia estos sufrimientos de Jesús. No es una profecía muy bonita, pero tenía que cumplirse. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Habla que iba a ser despreciado, desechado de entre los hombres, o sea, los hombres lo iban a despreciar y desechar. Jesucristo iba a ser llamado varón de dolores, iba a experimentar dolores terribles, experimentado en quebranto, fue quebrantado, fue masacrado. Nosotros escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue diciendo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él, hermanos, sufrió por nosotros, llevó él nuestras enfermedades. No fueron las de él, fueron las nuestras. Sufrió nuestros dolores, el dolor que nosotros teníamos que experimentar, el castigo, el juicio de Dios sobre nosotros cayó sobre él. Nosotros le tuvimos por azotado, o sea, fue azotado por nosotros, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué Cristo fue herido? Por nuestras rebeliones. El hombre se había rebelado contra Dios. Y para que el hombre pudiera ser rescatado y ser acercado y reconciliado con Dios, alguien tenía que pagar ese castigo, alguien tenía que sufrirlo, y él lo sufrió, molido por nuestros pecados. Jesucristo fue masacrado en la cruz por nuestros pecados. Acuérdense que todo fue por nosotros, nada por él. Él nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca, él nunca falló, todo fue por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que usted y yo pudiéramos tener paz con Dios. Él fue castigado y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que usted y yo pudiéramos ser sanados, primeramente espiritual y después físicamente, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Él tuvo que ser castigado. Él fue, hermanos, azotado de tal manera que su cuerpo completo era una llaga a sangre viva. Por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue diciendo el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto estaba escrito del Mesías y muchas cosas más, ¿verdad? Pero era necesario que todo lo relacionado a su vida, a sus sufrimientos, a su muerte y también a su resurrección se cumplieran. Jesucristo siempre les dijo esto a los discípulos. Y vemos que en Lucas 9:22 el Señor les habla a ellos también y le dice estas palabras. Dice así, Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, es necesario. O
sea, no, esto tiene que hacerse, esto no puede evitarse, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, despreciado por los líderes religiosos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto, pero gloria a Dios que dice, y resucite al tercer día. Gloria al Señor. Y así como se cumplió todo lo relacionado a su muerte, también se cumplió lo relacionado a su resurrección. Gloria a Jesús. Sabemos que Él murió, sufrió, fue masacrado, fue azotado, no por sus propios pecados, sino por nosotros, por tomar nuestro lugar, porque Él fue nuestro sustituto. Pero gloria a Dios que murió, pero resucitó. Gloria a Jesús. Resucitó con poder. Amén. Y dice la palabra que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué era necesario que el Señor padeciera todas estas cosas? Esta era la única manera de reconciliar al hombre con Dios y librarlo de la condenación eterna, hermanos. El hombre había pecado y estaba alejado de Dios, lo sabemos. Lejos de Dios nada podemos hacer, ni nada bueno nos espera. Hermanos, lejos de Dios lo que nos esperan son tinieblas, problemas, angustias, hermanos, sufrimientos, muerte, condenación. El hombre había pecado y tenía que morir, tenía que pagar la sentencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir en su lugar para que el hombre fuera verdaderamente salvado. El pecado corrompió la raza humana y el hombre tenía que sufrir la ira de Dios. Pero decíamos en esos versículos, ¿verdad?, que el Señor llevó todo. Nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, todo. Él fue herido en lugar de nosotros. Él fue castigado en lugar de nosotros para que usted y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Gloria a Jesús. Cristo se convirtió en nuestro sustituto, ¿verdad? Y como Él fue el que logró esta salvación tan grande, como Él tomó nuestro lugar, Él padeció por nosotros, Él sufrió por nosotros, Él se convirtió en el autor de nuestra salvación, dice la palabra de Dios. Se convirtió en el único salvador del hombre. Se convirtió, hermanos, en el único camino, en la verdad y la vida. Gloria al Señor. Se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre si no es por Él. Se convirtió en el Señor de toda la creación y se convirtió en el juez de vivos y muertos. Gloria al Señor. Por cuanto Él padeció por nosotros, hermanos, el Señor le dio un nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Y le ha dado un nombre, dice que sobre Él o delante de Él se doblará toda rodilla. Toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Y esto fue necesario que Jesucristo lo padeciera, entendiéramos. Entendemos esto no por Él, sino por nosotros. Y sigue diciendo los versículos que leímos en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que Cristo hizo fue tan grande, hermanos, logrando nuestra salvación, logrando el perdón de los pecados para nosotros. Fue algo tan grande, lo hizo por toda la humanidad. Él murió por todo ser humano, que esto tiene que ser anunciado, esto tiene que ser conocido, esto tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Se tiene que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sabemos que comenzó allí, pero gloria a Dios que se ha extendido, llegó hasta nosotros aquí en América y tiene que seguir extendiéndose, hermano, el nombre de Jesucristo. Todos deben de saber quién es Jesús, decía ese himno antiguo, ¿verdad? Todos deben de saber que Él es el único Dios verdadero, el único Salvador, el único Señor, el único nombre en el cual podemos ser salvos. Gloria al Señor. Eso le fue necesario a Cristo hacer. Ahora, ¿qué nos es necesario a nosotros hacer para experimentar esa salvación que Cristo compró, que logró por nosotros, hermano? Una salvación tan grande. Una salvación que no tiene precio humano. Usted no puede pagar nada por esta salvación. No hay dinero, no hay sacrificio humano, no hay oro del mundo que pague por esta salvación. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para experimentar esa salvación? Para crecer en ella, porque hay que crecer, y para perseverar en ella. Eso es bien importante. La salvación es la posesión más grande que usted tiene, ¿lo sabía? El regalo más grande y la posesión más grande y más valiosa que nosotros tenemos es la salvación del alma. El mismo Jesucristo decía, ¿de qué vale al hombre que gane el mundo y pierda su alma? Por eso la prioridad nuestra es nuestra salvación, amén. Esa es la prioridad de todo cristiano. Sabemos que la gente tiene diferentes cosas como prioridad, pero lo principal en la vida cristiana es cuidar esta salvación con temor y temblor. Ahora, vamos a hablar de lo que Cristo habló que era necesario. Lo primero, hermanos, para nosotros poder experimentar esta salvación tan grande, tenemos que nacer de nuevo.
En Juan 3:7 el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vemos la palabra necesario nuevamente ahí. Os es necesario nacer de nuevo. O sea, es algo que todo ser humano que quiera ser salvo debe experimentar, el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? Porque si ni sabemos qué es el nuevo nacimiento, mucho menos sabemos si lo hemos experimentado. Yo sé que el hermano Alvin nos trajo, ¿verdad?, un mensaje muy claro y muy explícito acerca de lo que es el nuevo nacimiento, algo fundamental para ser salvos. Gloria al Señor, pero quizás algunos no estaban aquí y quizás ni se acuerdan. Vamos nuevamente a explicar lo que es el nuevo nacimiento. Amén. El nuevo nacimiento es un acto por el cual la vida de Dios es impartida a todo aquel que cree en Jesús. Dice la palabra que el pecado nos alejó de Dios. En pecado el hombre está muerto espiritualmente, no puede tener comunión con Dios, pero cuando el hombre viene y recibe a Cristo como Señor y Salvador, lo confiesa como su Señor, la vida de Dios penetra a esa persona y los resucita espiritualmente. Ahora el hombre puede tener comunión con Dios. Ahora el hombre puede acercarse a Dios y vivir en santidad porque Dios le ha dado una nueva vida y una nueva naturaleza. Amén. El nuevo nacimiento es una transformación espiritual que se produce por el agua, que simboliza la palabra, y el espíritu. En Juan 3:5 el Señor decía, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es serio, nacer del agua y nacer del espíritu. El agua representa la palabra. En Efesios 5:26 dice que Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos limpia como el agua, nos purifica, nos transforma. Gloria al Señor. En 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por el lavamiento del agua por la palabra. Nuevamente, ¿verdad? La palabra, la cual pues permanece para siempre. Bendito el Señor. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, hay una nueva vida, somos nuevas personas espiritualmente, aunque lo de afuera se vea igual, pero internamente, hermanos, Dios nos ha dado nueva vida. El nuevo nacimiento es lo que se llama también regeneración, que significa, la palabra regeneración significa volver a crear. El acto por medio del cual el hombre caído es recreado internamente a una condición que le permita tener comunión con Dios. Amén. Ahora, una de las evidencias que una persona ha nacido de nuevo es que puede orar. Amén. Tiene comunión con Dios porque ha nacido de nuevo, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Lo único que le bloquea a usted la comunión es el pecado. Amén. Pero cuando usted ha nacido de nuevo y Dios le da esa nueva naturaleza, le da nueva vida, ahora usted puede tener comunión con Dios y debe crecer en esa gracia. Ahora, decía el Señor, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Primeramente, si no se nace de nuevo, no hay vida espiritual ni relación con Dios. Usted y yo no podemos tener comunión con Dios y eso es trágico, hermanos, porque entonces estamos lejos del Señor. Dice la palabra que el hombre natural es el hombre normal, en pecado, ¿verdad? No importa quién sea, no tiene que ser lo más bajo. Cualquier pecador que no tiene a Cristo como Señor es un hombre natural. Dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué? Para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra dice en Romanos 8:8 que en la carne no podemos agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso necesitamos un nuevo nacimiento en el espíritu. Y lo más trágico de todo esto es que sin el nuevo nacimiento, que dice, no podemos entrar al reino de Dios. Eso está trágico, hermanos. ¿Cuántos aquí quieren entrar al reino de Dios? Ahora le pregunto, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Está seguro que nació de nuevo? ¿Vive una vida en comunión con Dios? ¿Ama la obra del Señor? ¿Ama las cosas del Señor? Ahora esa es su delicia porque el Señor le cambió, hermano, su mente y ya antes nos llamaba el mundo y las cosas del mundo. Ahora las cosas que nos llaman y amamos lo que Dios ama, su iglesia, su palabra, la oración, el ayuno, la búsqueda. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios en nosotros. Si nosotros vemos las cosas de Dios como gravosas, si nosotros, hermanos, vemos las cosas de Dios así, como por cumplir ritual, muy probablemente que no hayamos nacido de nuevo. Pídale al Señor que le permita nacer de nuevo. Yo tuve esa experiencia. Yo tuve años en la iglesia donde yo iba por cumplir.
donde yo iba porque me quería salvar, no me quería ir al infierno, pero no sentía nada, no me sentía parte del grupo, no me gozaba en los cánticos, no me gozaba en nada, estaba loca que se acabara el culto porque lo encontraba aburrido y largo. Pero yo me quería salvar, ¿verdad? Y quería ir a la iglesia porque quería que Dios perdonara mis pecados y bueno, pero no había nacido de nuevo. Yo le oraba al Señor, Señor, cámbiame y pon en mí el sentir, no siento nada. Oía a los hermanos testificar que, ay hermano, qué gozo, y Dios me cambió. Yo decía, yo no siento ese gozo. Incluso me daba vergüenza decir que era cristiana. Eso fue mis años de bien jovencita, ¿verdad? Pero cuando el Señor trató con mi vida, se me reveló en un sueño, me habló directamente, hermanos, allí yo nací de nuevo, yo lo sentí cuando usted le cambian el corazón, hermanos. Yo sentí cuando yo me entregué a Cristo, le dije, Señor, perdona mis pecados, porque el Señor me dijo que yo estaba mal y que si Él venía yo me iba a quedar. Eso a mí me asustó bastante. Entonces el Señor me dijo, Carolina, tienes que arrepentirte de corazón. Y yo le dije, Señor, desde hoy me entrego a ti, me convierto, Señor, perdona mis pecados, hazme una nueva criatura. Hermano, yo sentí literalmente que cambiaron mi corazón. No sé cómo explicárselo, de verdad. No sé, pero a mí me cambiaron. Yo desperté y yo era una persona nueva. Yo veía las cosas de Dios diferente. Yo quería estar en la iglesia todos los días. ¿Cuándo es el culto? Yo no me quiero perder nada. Óigame, era con un afán de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque me cambiaron mi mente. Me renovaron mi espíritu. Ahora Dios era mi prioridad. Es necesario, iglesia, nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Yo creo que si estamos en la iglesia es para ir al reino de los cielos. No venimos aquí a perder el tiempo, queremos llegar. Amén. Pues entonces tenemos que hacer lo que el Señor nos manda a hacer. Claro que el nuevo nacimiento es una obra de Dios, pero pídale al Señor experimentarlo. Es el Espíritu que lo hace en nosotros. Otra segunda cosa que es necesario que suceda en nuestras vidas, esto lo dijo Juan el Bautista, unas palabras muy sabias y muy tremendas, pero son necesarias. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Quién que Él crezca? ¿Quién es ese? Él, Jesús. Es necesario que Jesús crezca en mí y yo cada día mengüe. La palabra menguar significa disminuya. Amén. La gente tiene que ver menos de mí y más al Señor, ¿verdad que sí? Es necesario que me vea menos yo, que la gente vea menos mi carácter y vea el carácter de Jesús en mí. Óigame, Juan el Bautista dijo estas palabras cuando sus discípulos le insinuaron que Jesús le estaba ganando más popularidad. En Juan 3:26, oiga lo que le dicen los discípulos a Juan, como para ponerlo celoso, ¿verdad? Óigame, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, esos eran los discípulos de Juan, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como que dice, la gente se está yendo detrás de él y ya no te sigue a ti. Y respondió Juan y dijo, oiga, qué respuesta tan humilde y tan tremenda. Él reconoció que lo que Cristo hacía tenía autoridad de arriba. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, aquí habla de Jesús, ¿verdad? Que tiene la esposa, que es la iglesia, es el esposo. Mas el amigo del esposo, que sería Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Primeramente, yo reconozco que la autoridad que tiene Jesús viene de arriba. Yo siempre dije, yo no soy el Mesías, viene uno detrás de mí. Yo reconozco que Él es el grande aquí, el que tiene la autoridad. Óigame, y dice, Él es el esposo, Él es el que el pueblo espera. Amén, yo me gozo, yo soy el amigo del esposo, yo me gozo en ver que se cumpla, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero lo tremendo terminó con esas palabras, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca más, ¿verdad? Que la gente lo conozca a Él. Él es la persona que tiene que ser famosa. Él es el que la gente tiene que conocer, hermanos, y seguir verdaderamente. Yo debo menguar, yo debo disminuir, hermano. Y debemos disminuir a tal manera que tenemos que desaparecer nosotros y dejar que Cristo se vea en nosotros. Esa es la manera en que tenemos que menguar, hermanos. Debemos pensar de la misma manera que Juan el Bautista. Hermanos, ¿cuánto se ve Jesucristo en nosotros? Verdaderamente la gente evidencia a Cristo sin nosotros tener que hablar. Fíjese, yo hablaba con alguien, estamos hablando de cómo está la gente de dura en este país, ¿verdad? Porque qué dureza hay, hermanos, qué dureza. Y esta persona me decía que en su trabajo una persona se llama cristiana y vive hablando de Cristo, pero da muy mal testimonio. Me dice, habla de Cristo y después hace ciertas cosas,
le gusta tomar ventaja de los demás, le gusta ser perezoso, le gusta que los demás hagan el trabajo duro y bueno. Y entonces los demás dicen por detrás, pero para yo ser cristiana como esa persona, pues no soy nada. Y comienzan ahí, ¿verdad?, a tomar sus excusas para no seguir al Señor. Y yo le decía a esta persona, fíjate, y él me decía, ella vive proclamando que es cristiana y proclamándolo. Fíjese, esta humanidad ya no necesita, o por lo menos nosotros aquí, donde conocemos tanto de Jesús, porque en los lugares donde no se conoce, pues hay que proclamarlo. Pero aquí la gente, hermano, sabe demasiado de las cosas, ha oído demasiado. La gente necesita ver la vida de Cristo, mostrarse, ya no hablada, amén. No es ver, ay sí, yo soy, no, la gente quiere ver a Cristo en nosotros, sin palabras, que no tengamos nosotros que decirlo. Si usted no dijera nada, ¿será que la gente puede deducir que usted es cristiano? Por su forma de comportarse, por su mansedumbre, hermanos, por su amabilidad, por su amor. Estas son cosas que escasean hoy en día. Y hasta en muchos llamados cristianos no se puede determinar porque tienen una rudeza, óigame, y una rebeldía muchas veces que la gente no puede ver que son cristianos, les cuesta. Y cuando dicen son cristianos, de verdad, ¿tú estás seguro? Porque, ¿usted sabe lo que es decir ser cristiano? En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Ser cristiano es decir, yo me identifico con Cristo, yo soy como él. Mano, eso es tremendo. Es necesario que Cristo crezca, amén. Es necesario dejar de ser nosotros y dejar que Cristo sea en nosotros. Dejar de imponernos y ser mansos como Cristo. Dejar la pereza y ser diligentes como Cristo. Cristo no era perezoso, porque en todas las cositas tenemos que parecernos a Cristo. Dejar los rencores y perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Dejar de amar con nuestro amor limitado y amar como Cristo nos amó a nosotros, hermanos. Pero la gente necesita ver a Cristo. En esto conocerá la gente que ustedes son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. La gente va a ver el amor se ve en acciones. Para que esto suceda, para que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos, ¿sabe lo que necesitamos nosotros? Morir, ¿verdad? En Juan 12:24 dice, Señor hablando dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nosotros vivimos una vida cristiana, sin nosotros quebrantarnos y morir, vamos a ser gente siempre verdaderamente que la gente no va a querer estar con nosotros, la gente no va a querer nuestra compañía, no vamos a ser gente atrayentes, hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de Cristo. ¿Qué significa la gracia? La gracia son virtudes que atraen. Cristo era un hombre atrayente. ¿No ve cómo le dijeron los discípulos de Juan? La gente se está yendo detrás de él. Hermano, Cristo atraía. Sí, sabemos que por diferentes razones, pero en realidad lo más que atraía de Jesús era su amor y su compasión. Óigame, hay que ser tan amoroso. Jesucristo destila amor. Y nosotros somos sus discípulos, tenemos que ser igual, hermanos. Óigame, no es si queremos, tenemos que crecer en la imagen de Cristo. Es algo que debe ser una meta en nosotros, una prioridad. Amén. Que Cristo crezca y nosotros menguemos cada vez más pequeñitos. En Gálatas 2:20 Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya yo me morí en la cruz con Cristo, ya no vivo yo porque estoy muerto. Pero lo que ahora vivo en la carne, ¿quién lo vive en mí? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es que Cristo viva en nosotros y por nosotros. Amén. Otra cosa que es necesaria, quiero avanzar, para nosotros permanecer en esta salvación, cuidarla, crecer en ella, es necesario estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Amén. Si vamos a Lucas capítulo 10, la famosa historia de la visita de Jesús a casa de Marta y María, ¿verdad? No sé cuántos se acuerdan de esa historia. Hay muchas Martas por ahí y muchas Marías. Y cuando me refiero a Marta no me refiero a mujeres nada más. Marta es el simbolismo del afán y la ansiedad, ¿verdad? Lucas 10:38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, ¿verdad? Marta era hermana de Lázaro, una mujer también muy buena anfitriona, ¿verdad? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra.
Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Está aquí dándole órdenes al Señor y regañándolo. En otras palabras, a ti no te importa que ella esté tiradota y me ha dejado todo el trabajo en la cocina a mí, Señor. Óigame, ¿y qué le dice el Señor? Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta. Cuando el Señor repite un nombre 2 veces porque es seria la cosa. Cuando le dijo a Pedro, Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte aquí. Marta, Marta, pon atención. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Óigame, María escogió la buena parte, dijo el Señor. Solo una cosa es necesaria. Fíjese, la preocupación de Marta era buena. Ella quería atender al Señor bien, ¿verdad? Ella quería hacerle quizás una buena comida. Marta se preocupaba por ser una buena anfitriona, mientras que María se preocupaba por ser una buena discípula. Amén. Una por atender sus necesidades físicas y otra por recibir la palabra del Señor. Si hay algo que al Señor le gusta de una persona es que ame su palabra, que se deleite en su palabra, dice que tiemble ante mi palabra. María estaba interesada en aprender la palabra del Señor. Jesús no rechaza la hospitalidad de Marta, no está rechazando su buen deseo, pero le habla bien claro de cuáles son las prioridades aquí en el reino. Amén. En el mundo hay muchas prioridades equivocadas, pero en el reino de Dios la prioridad de todo cristiano, hermano, sea pastor, sea quien sea. Mi prioridad no es estar parada aquí hablándole la palabra a usted. ¿Sabe usted eso? La prioridad de todo siervo de Dios es recibir la palabra de Dios, llenarse de Dios para entonces dar lo que recibe. Amén. Si yo no tengo nada, yo no voy a dar nada. Entonces es necesario que uno como siervo busque de Dios y no solamente lo que predicamos aquí, porque usted vive lidiando con gente allá afuera y usted tiene que darle a la gente de allá afuera, tiene que predicar el evangelio, ¿verdad que sí? Tiene que hablar del Señor. Entonces tiene que recibir para dar. Tiene que conocer a Cristo porque nadie puede hablar de alguien que no conoce, ¿verdad? Entonces las prioridades tienen que estar correctas, hermanos. Por ahí había un refrán que decía que a veces está tan ocupado en la obra del Señor que se olvida al Señor de la obra. A veces nos ocupamos tanto en el trabajo, en la obra del Señor, que es bueno, buenísimo. Pero es más importante, hermanos, recibir del Señor, oír del Señor, atender su palabra, como decía, para poder darle a los demás. ¿Qué le dijo Pedro a aquel paralítico, verdad? Y siempre me llama la atención. En el libro de los Hechos capítulo 3, cuando aquel paralítico le pidió una ofrenda, una limosna, ¿verdad? Este hombre quería dinero, quería algo material y lo necesitaba. Pero ¿qué era lo que necesitaba ese hombre urgentemente? No solamente la sanidad de su cuerpo, eso no era lo principal, sino la sanidad de su alma que vino a través de ese milagro. ¿Verdad? Pedro no tenía dinero, era un apóstol en quiebra, no tenía. Estaba pelado, lo dijo, ¿verdad? No era un apóstol de la prosperidad, no tenía dinero. Y Pedro dice, no tengo plata ni oro. Y qué bueno que Pedro no tenía dinero, pero tenía algo mejor, ¿verdad? Quizá le hubiera dado dinero y ahí lo deja. Pero dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Amén. ¿Qué tenía Pedro? El poder del Espíritu Santo. Óigame, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tremendo. Y al instante dice que se le afirmaron los pies y tobillos. Este hombre tenía más de 40 años, estaba allí siempre pidiendo al frente de la puerta del templo. La gente lo conocía. Esto provocó un tumulto. Hermano, óigame, la gente vino a ver a aquel hombre que era cojo, había sido paralítico y ahora estaba brincando y saltando y alabando a Dios. No solamente caminando, brincando y saltando, oiga. Ese sí que estrenó sus pies. Y yo sé que la hermana Ani va a hacer lo mismo el día que el Señor la levanta de esa silla, ¿verdad? Yo creo que la que más va a brincar aquí va a ser ella. Hermanos, Dios bendiga a la hermana Ani. Hago un paréntesis porque usted no sabe lo difícil que es para ella venir aquí. La odisea que tiene, y más cuando llueve. La vi que llegó hoy que estaba lloviendo. O sea, hace un esfuerzo tremendo. Pero ella está aquí. Ella está aquí porque ella ama al Señor. Ella ama su casa. Y Dios honra al que le honran, hermana Ani. Dios va a honrar su fe. En su momento Dios la va a honrar. Amén, gloria al Señor. Óigame, y qué tremendo aquel paralítico, ¿verdad? Que ni se imaginaba lo que le iba a recibir ese día. Algo más grande que el dinero.
algo más grande que nada, ningún dinero del mundo podía comprar. Entonces tenemos que recibir para dar. Pedro dijo, lo que tengo, te doy. Hermano, nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad que no? Entonces la prioridad de lo que estamos aquí, de todos nosotros, es recibir del Señor, estar a los pies del Señor, aprendiendo su palabra, recibiendo de Él para entonces dar. Marta tenía las prioridades equivocadas. En el reino, el Señor es primero, ¿verdad? Oiga, si nosotros verdaderamente tenemos a Cristo, solo Él es necesario. Jesús es más que suficiente. Dice la palabra, una cosa es necesaria, una cosa es la de gran valor, una cosa es la que tiene valor eterno, hermanos, la palabra del Señor. Óigame, y si nosotros tenemos a Cristo y su palabra, lo tenemos todo. En Colosenses 2, 9 al 10 dice que en Él, en Jesús, habitan toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tremendo, ¿verdad? Si tenemos a Cristo, esa debe ser nuestra prioridad, crecer más en Él, escuchar su palabra. Bendito el Señor. Fíjese que dice ahí, el mismo Jesús dice, María escogió la buena parte. ¿Por qué dice buena? Yo misma siempre digo eso mejor, pero no hay nada ni mejor, y en realidad lo que con Cristo no se puede decir que las cosas son buenas. Mejor, las cosas fuera de Cristo no son buenas. O sea, con Cristo es que tenemos lo bueno, tenemos lo verdadero. Pero fíjese, dice ahí que María ha escogido la buena parte. ¿Qué significa esto? Que el escoger estar a los pies de Jesús es decisión nuestra. Fue María que lo escogió y Jesús simplemente la apoyó, ¿verdad? Pero nos toca a nosotros escoger qué vamos a hacer, hermanos. ¿A quién le vamos a dar la prioridad de nuestras vidas? ¿Al afán y la ansiedad o a Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo está la gente hoy cargados de afanes, de ansiedades? No tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para aquel que le dio la vida. No tienen tiempo. No, Dios sabe, mire, yo estoy ocupado, yo trabajo demasiado. No, pero que el Señor entiende. Óigame. Y vivimos más para trabajar, hermanos, que para buscar del Señor. Pero un día Dios dice, mira, se te acabó el tiempo, porque la vida es el tiempo que pasamos en la tierra. Ok, se te acabó el tiempo ya, y viene eso de sorpresa y no tenemos que ir. Entonces, hermanos, queremos que Dios se acuerde de nosotros, ¿verdad? Pero mientras estuvimos ahí con la vida que Dios nos haya dado, el tiempo que sea, muchas veces no nos acordamos de Él. Por eso dice la palabra, para irse al infierno, hermanos, no hay que hacer cosas tan terribles. En el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Simplemente con olvidarse de Dios. No simplemente decir, ay, sí, yo creo en Dios. No, el olvidarse de Dios, no atender al Señor. Basta para que nos perdamos. Bendito el Señor. Otra cosa que es necesaria, es necesario practicar la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Cuando el Señor dijo estas palabras, se las dijo a los fariseos, porque los fariseos estaban, ¿verdad? Eran religiosos y se sentían muy altivos de que ellos guardaban la ley, eran hombres muy íntegros, muy rectos, ¿verdad? Cuando en realidad no era así. Ellos guardaban algunas cosas de la ley que les convenían, pero otras simplemente no les daban importancia. Y lo terrible era que no le daban importancia a lo que era más importante. Mire qué cosa. En Mateo 23:23 el Señor le dice a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, estas son hortalizas, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Está hablando ahí de cómo ellos sí se ocupaban de diezmar las hortalizas, pero entonces no practicaban la justicia, no eran justos en el trato con los demás, no practicaban la misericordia, imagínense, ni la fe. ¿Qué fe se refiere aquí? Fe aquí es confianza en que es lo que Dios hace por mí, no lo que yo hago, que me va a salvar. No son mis obras, es la fe en Cristo. Y él dice, el Señor, esto era necesario hacer, o sea, practicar la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer lo otro. Podemos hacer muchas cosas en los caminos del Señor, dar grandes ofrendas, ¿verdad que sí? Pero hermanos, si realmente nuestras prioridades no están correctas, de nada nos vale. Si el amor no es lo principal en nuestra vida y nos mueve a hacer estas cosas, de nada me sirve, decía el apóstol Pablo. Lucas 11:42 dice el Señor, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira, hermano, el amor es lo más grande en la vida cristiana.
El amor es superior a todos los dones y a todo lo que se puede hacer. Pablo en 1 Corintios 13, 1 en adelante, habla, ¿verdad?, de que el amor es superior al don de lengua. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena por ahí, que doy un ruido, hago ruido nada más. Y si tuviese profecía, óigame, de modo que entendiese todos los misterios y toda ciencia. Imagínese, un profeta. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. El amor es superior a las lenguas, a la profecía, a la fe. Y oiga, la fe. Y si repartiese todos mis bienes para ser quemado y no tengo amor. En Romanos nos habla del don de repartir, ¿verdad? No importa lo que hagamos, hermanos. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces, bien importante que hay que practicar la justicia, la misericordia, la fe y el amor. Amén. Al Señor, hermanos, le interesa las intenciones de nuestro corazón para Él recibir las cosas. No la apariencia. Acuérdese, el hombre ve apariencia. Dios ve las intenciones ocultas del corazón. Amén. De cómo hacemos las cosas. Y por último, no es la última cosa necesaria, pero son muchas, solo traje algunas. Es necesaria la paciencia para obtener la promesa de la vida eterna. En Hebreos 10:35, si vamos todos ahí, vamos a ir terminando. Es necesaria la paciencia, ¿verdad? Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Esa confianza es la fe, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La promesa de qué? De la vida eterna. Veamos manifestada esa vida en nosotros. Óigame, aquí la palabra paciencia significa perseverancia, ¿verdad? Esperar paciente en el Señor con toda confianza. En medio de cualquier circunstancia nos mantenemos fieles al Señor. Eso es algo que escasea en este tiempo, ¿verdad que sí? La gente está apartándose de la fe, dejando al Señor, hermanos, desesperándose. Óigame, necesitamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Puestos los ojos en Jesús. En la carrera de la fe vamos a encontrar muchas dificultades, hermanos. La Biblia lo dice, tribulaciones, aflicciones, problemas de todas clases, persecuciones, pero en todas estas cosas que dice Romanos 8:37, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Gloria al Señor. Entonces esa paciencia tiene que permanecer hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. Es necesaria esa paciencia. Esta carrera no es del que la empieza, sino del que la termina. Acordaos de la mujer de Lot, ¿verdad? Salió de Sodoma y Gomorra, iba a ser salva. Dios quería salvarla. La sacó de allí por la intercesión de Abraham. Pero sin embargo, esta mujer se quedó a mitad del camino, ¿verdad? Pereció a mitad del camino por una simple mirada. Oiga, qué terrible, ¿no? Perder la vida por una mirada. Una mirada, no dice que caminó para atrás ni retrocedió, miró para atrás. Hermanos, no es tiempo de mirar para atrás. No es tiempo de mirar ni siquiera a los lados. Hay que mirar al blanco, hay que mirar a Cristo, al premio de nuestra vocación, hermanos. Mirar siempre al blanco. Él es la meta a seguir. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Así que tenemos ejemplos en la palabra. Hermanos, corramos esta carrera. Si hasta aquí el Señor nos ha fortalecido, nos seguirá fortaleciendo, ¿verdad? Si hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos seguirá ayudando. Él ha sido fiel todos estos años, ¿verdad que sí? Los que tenemos muchos años sirviéndole al Señor sabemos que Él ha sido fiel. Lo que hemos sido infieles somos nosotros a veces, pero Él permanece fiel. Gloria al Señor. Y Él ha dicho en su palabra, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Está con nosotros hasta el fin. No nos deja solos. No nos dejará. No nos desamparará. Pero es necesario que nos esforcemos y seamos valientes. Gloria al Señor. Y que permanezcamos, hermano. Mire, no mire el que se cayó. No mire el que se aparta. Mantenga su mirada en Jesucristo para que pueda estar en pie en aquel día. Póngase de pie en este momento. Gloria a Jesús. Era necesario que Cristo padeciera por nosotros, muriera por nosotros. Era la única forma de salvarnos. Es necesario para nosotros ser salvos nacer de nuevo. Es necesario para nosotros crecer en esta salvación que Cristo crezca y nosotros menguemos. Es necesario estar a los pies de Cristo escuchando su palabra. Es necesario practicar la justicia, la misericordia y la fe. Y es necesario la paciencia
para ya obtener el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Hermanos, ¿estamos buscando las cosas necesarias o estamos en lo secundario? ¿Son estas nuestras prioridades o estamos más ocupados en otras cosas? Y aún lo que trabajamos en la iglesia, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Estar a los pies de Cristo o simplemente hacer las cosas por nosotros mismos? Ay, 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 se logra tanto cuando estamos a los pies de Cristo. Decían los fariseos, ¿verdad? En Hechos 4, cuando aquel paralítico fue sanado, y decían ellos que era una señal evidente ver a ese hombre parado allí. No podían contradecir un milagro. Los milagros no se contradicen, o sea, no, porque ven la evidencia. Y decían, se maravillaban de que hombres del vulgo, hombres sin mucha letra, sin mucha escuela, hablaban con tanto poder la palabra, pero decía esta pequeña frase, decía al final, pero reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, cuando estamos con Jesús, el torpe se vuelve la persona más diestra del mundo. Cuando estamos con Jesús, el débil se vuelve poderoso y fuerte, porque es Jesús quien hace la obra. Es estar con Jesús lo que hace la diferencia, iglesia. Tenemos que sacar tiempo para estar a sus pies. Escojamos esa parte que es mejor. Hermanos, la que María escogió, hoy nos toca a nosotros escogerla. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en este día. Te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor, que fue necesario para la salvación de nuestras almas. Gracias, Dios mío, por pagar ese precio tan grande por mí, por tomar mi lugar, por ser mi sustituto, por perdonar mis pecados, por salvarme, por reconciliarme contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Dios amado, ayúdanos a mantenernos enfocados en lo que es realmente necesario e importante en la vida cristiana. Señor, ayúdanos a mantenernos, Señor. Oh, Dios, nosotros menguando y tú creciendo. Señor, oh, Dios, a practicar el amor, la justicia, la misericordia. Oh, Dios amado, ayúdanos a seguir, oh, Dios, esperando con paciencia tu venida. Gracias, Dios mío. Sigue tratando en cada corazón. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Tuyo es el poder. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria al Cordero. Bendito Jesús en este momento. Amén. Hacemos un llamado. Si usted necesita la oración, gloria a Dios. Si el Señor ha ministrado su vida, ha hablado a su vida, pase al frente. Vamos a orar por usted. Si usted no le sirve al Señor, no es cristiano, hoy es día de salvación, hoy es día de ponernos a cuentas con Dios, amén, de recibirlo como Señor y Salvador de nuestras almas. Gloria al Señor. Aleluya. Queremos orar por usted en este día. Bendito Dios. El Señor está aquí para ministrarle, para obrar en cada corazón. Gloria a Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios nos bendiga, hermanos. En este día el Señor siga obrando y hablando en nuestras vidas. Bendito el Señor. Y no sé si hay algún otro anuncio. Si no hay nada más, pues nos preparamos para ser despedidos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermano? Amén. El hermano Iván ha traído pan pues material, ¿no? Amén. Gloria a Dios, para que pues cada familia pueda llevarse un pan. Él dijo que trajo suficiente pan, ¿no? Para todo el pueblo, así que usted se va a ir bendecido en este día. Amén. Hermano Jorge, vaya y póngase en la parte de atrás para que vaya repartiendo. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Bendito Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta hora. Amén. Ya comieron pan espiritual, así que ahora van a comer pan material. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque tanto pan. Dije yo, bueno, voy a aclarar esto, ¿no?